Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este viernes 17 de mayo para hablarles de la vicepresidenta Francia Márquez, porque tuvo que retractarse por unas declaraciones que hizo en contra de un congresista del Centro Democrático. Ya les vamos a explicar de qué se trata. Y saludamos de inmediato a Cristian Garcés, representante de la Cámara de esta colectividad. Representante, bienvenido a Semana. ¿Cómo le va? Diego, un saludo para usted y para todos los televidentes de semana que esperamos hayan estado terminando esta semana exitosamente y que tengan además un feliz fin de semana. Bueno, representante, pues la persona implicada es usted, la vicepresidenta Francia Márquez, en su momento fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, pues lanzó unas acusaciones en su contra. Y usted, por supuesto, acudió a la justicia, interpuso una denuncia por calumnia e injuria, hubo una conciliación y pues la vicepresidenta no pudo soportar las acusaciones que hizo contra usted. ¿Cómo fue todo este episodio para recordarle a la gente? Lo primero que debo decir es que el pacto histórico con mentiras, odio, generó una campaña política durante el llamado estallido social o el pacto que se vivió en Colombia, el paro nacional que se vivió en Colombia, y con esto ganaron congresistas, ganaron la presidencia, y hoy el pacto histórico sigue gobernando con mentiras y generando odio y división entre los colombianos. Cuando estábamos en los bloqueos, en esos momentos tan difíciles para Cali, muchos ciudadanos, líderes, congresistas, salimos a defender, Diego, la institucionalidad, a buscar recuperar el orden, a desbloquear, en este caso, por ejemplo, mi ciudad Cali, que tenía todas sus entradas cerradas por los bloqueos violentos. Pedimos diálogo y pedimos desbloquear, pero muchos seguían generando odio, generando incendiar la ciudad, y esto llevó a que jóvenes generaran en los jóvenes mayor indignación y terminaran enfrascados en todos estos problemas violentos que se vivieron. Francia Márquez, con las declaraciones que dio, dijo que yo había prácticamente promovido una limpieza social de jóvenes y mencionó que comunidades a las que ella pertenece, afrodescendientes, han sufrido con el paramilitarismo. Francia Márquez me graduó de asesino de jóvenes durante esos momentos de tanta calentura nacional. Y esto me implicó que en redes sociales y en muchos espacios, entre esos los puntos de la resistencia, se hablara de Cristian Garcés como que estaba asesinando jóvenes, matando jóvenes. Recuerden que parte de ese discurso que ellos manejaron fue el de nos están matando, y hablaban del gobierno de Iván Duque, hablaban de la policía, del ejército, están matando jóvenes, están matando líderes sociales, están matando comunidades. Y hoy, después de casi 3 años, el presidente Gustavo Petro se dirige a Iván Duque como terrorista, relacionándolo con los asesinatos de los jóvenes. Hoy siguen matando líderes comunitarios en el Cauca, en Nariño, en el Valle del Cauca. El desplazamiento inclusive aumenta, pero nadie responde. Y es muy importante que la doctora Francia Márquez se haya retractado y haya pedido excusas, porque con sus palabras y discursos semejantes se hizo mucho daño durante la época de los bloqueos y lo que llamaron el estallido social. Y fue en una entrevista las declaraciones de Francia Márquez con la directora de Semana Vicky Dávila, donde lanzó las acusaciones en su contra, representante. Esto fue el 26 de marzo de 2022, hace ya bastante tiempo. Pero bueno, mire, el trino de Francia Márquez, para quienes no lo han visto, es el siguiente. Como resultado de un acuerdo conciliatorio, quiero precisar que no puedo afirmar que el representante Cristian Garcés
haya instigado actos de limpieza social o paramilitarismo contra jóvenes y población afrodescendiente durante el paro nacional ocurrido en mayo de 2021 en la ciudad de Cali. Ofrezco disculpas a él y a su familia si mis palabras les ocasionaron algún prejuicio, lo que dice la vicepresidenta Francia Márquez. Representante, ¿esto para usted es suficiente? Y se lo pregunto porque en las redes se quiere arreglar lo que se hace en otros escenarios. Por ejemplo, aquella entrevista tiene más de 1 millón de vistas en su momento en una sola red social. ¿Para usted es suficiente solamente ese trino? Nada será suficiente para revivir los muertos que hubo en esas épocas de los bloqueos en Colombia, ni los heridos, ni el odio y la división que se generó en nuestra sociedad. Ellos ganaron curules en el Congreso y la presidencia. Y hoy el país tiene serios problemas de violencia que se ha aumentado y por el otro lado nuestra economía va en picada. Yo lo que creo, y yo aprovecho este espacio de semana para invitar a una reflexión. La política no puede hacerse con odio, con división de la sociedad. Creo también que la violencia no es el camino para generar los cambios. La señora Francia Márquez y los del pacto han estado haciendo las últimas marchas y manifestaciones, terminándolos en lo que llaman el Monumento a la Resistencia, un espacio que genera división, dolor en la ciudad de Cali. Nosotros no podemos permitir que en mi ciudad Cali, mi Valle del Cauca, mi región, la conviertan en un laboratorio para hacer una especie de explosión, de rebeldía, de revolución, de violencia. Y por eso creo que una de las importantes conclusiones de todo esto es que no podemos aceptar que para transformar nuestro país, para lograr todos los cambios que queremos todos los colombianos, los 52 millones de colombianos, sea a través de la violencia como se logran. Creo también, Diego, que los debates deben ser con argumentos sobre hechos, sobre comportamientos. No pueden ser debates personales, no pueden ser debates donde se busque afectar la imagen y la honra de las personas y fuera de eso con mentiras. Yo creo que tenemos que reflexionar sobre todo lo que ha pasado y obviamente no será suficiente esas declaraciones. Quiero recordarles que en marzo, a principios de marzo, en ese momento yo había ganado las elecciones de nuevo con la mayor votación de todos los candidatos a Cámara y Senado en Cali. Y esas declaraciones de Francia Márquez se dan entre la elección del Congreso y la primera vuelta presidencial. Y quiero también recordar que cuando ella me calumnia y me injuria y yo salgo con un trino a pedirle que se retracte de lo que dije y que no es con mentiras como se deben participar en las elecciones, salió el entonces candidato a la presidencia y hoy presidente Gustavo Petro con un trino que aquí lo tengo, voy a leerlo. Dijo: se les despertó el esclavismo que llevaban dentro. En realidad nunca había dormido, solo era vergonzante. Y citó mi trino donde yo estaba diciendo que denunciaremos por injuria y calumnia a Francia Márquez, que también lo publicó ese trino semana. Entonces el presidente habla de esclavismo. Ella se presenta como afro. Entonces cogen a una persona como yo,
que por situaciones de la vida nació en una familia de estrato alto, que ha logrado tener una carrera política donde he sido concejal, diputado, congresista 2 veces, no he tenido problemas con la justicia, a desprestigiarlo y acabarlo. Además, Diego, me dolió en el alma porque fui personero de mi colegio, fui presidente del consejo estudiantil de mi universidad y ellos me graduaron como asesino de jóvenes, jóvenes que he trabajado toda la vida por la juventud. Entonces, la verdad, respondiendo a tu pregunta, creo que pues un trino, si bien reconozco que la vicepresidenta se retractó y pidió excusas a mí y a mi familia, obviamente no es suficiente. Para que los que nos estén viendo sepan, esto me generó un serio problema de seguridad. A mí me llegaron amenazas constantes. Los informes de la policía hicieron que me tuvieran que aumentar mi esquema de seguridad. Y de aquí, y de ese momento a hoy, sigo con un montón de personas buenas, jóvenes, personas de las comunidades que salieron a protestar y que tenían razón en protestar porque estaban sufriendo hambre, pobreza, desempleo, que fue lo que nos dejó la pandemia en el mundo entero. Creen que yo ordenaba asesinar personas durante los bloqueos. Esto es lamentable y esa imagen es importante la retractación de ella porque no podemos aceptar que a uno le vayan construyendo esa imagen a punta de falsedades en las redes y a través de los medios de comunicación. Ahora, otro asunto también, representante, es la demora que se presentó, bueno, que es habitual para la retractación, ¿no? Pasaron más de 2 años. Entonces, en todo este tiempo, las personas quedaron con las frases que dijo la vicepresidenta. Claro, Diego, y además otras grandes mentiras, que nosotros manejábamos la Fiscalía General de la Nación. Pues a mí me tocó en la época del fiscal Barbosa, que supuestamente dicen que es un títere de Centro Democrático, pues tuve que meter una Ujú. tutela, porque la fiscalía no había actuado a pesar de mi denuncia y de derechos de petición pidiéndole a la fiscalía que me informara en qué iba mi proceso. Entonces, es muy grave cómo se ha construido esa narrativa, el pacto histórico, donde todos los días, en vez de resolver los problemas de los colombianos, salen con discursos populistas, con mentiras, metiéndole la culpa a todo el mundo menos a ellos, que son los que hoy están gobernando. Y se los dijo los jóvenes del Consejo Nacional de Juventud esta semana, al presidente Petro, a la vicepresidenta y al joven que participó de los problemas de la primera línea, que lo tienen hoy dirigiendo los programas de juventud. El Consejo Nacional de Juventud les hizo ese llamado de atención tan fuerte en ese evento que todo el mundo vio, donde le decían al gobierno que resultados nada y mucho discurso populista. Entonces yo creo que hay mucho que aprender de lo que ha sucedido y yo espero que mi ciudad Cali se reconcilie, porque Diego, otra cosa que sucedió, como congresista, a mí me terminaron obligando a estar encerrado en mi apartamento con medidas de seguridad sin poder salir a la calle a las manifestaciones, inclusive que se estaban haciendo pacíficas, solicitando desbloquear y recuperar el orden. O sea, cogen a una persona como yo y la obligan a estar encerrada en su casa. Y quiero también recordar algo importante. Cuando sucedió todo esto, presenté las denuncias en la fiscalía, y estoy hablando no solamente del trino de Francia Márquez, sino de otros mensajes que aparecieron en redes, y la Policía Nacional conceptuó que había una organización detrás mío desprestigiándome por las redes, que era algo organizado. Entonces yo dije, bueno, pues allá metí mi denuncia, necesito que investiguen y que encuentren los responsables de todo esto.
Pues resulta que me informaron que estaban usando servidores rusos y venezolanos con algo muy sofisticado, que era muy difícil encontrar quién era el responsable de todas estas cuentas falsas. Y también, pues obviamente personas de buena fe se creen las mentiras en este momento tan caliente que vivió mi región, y entonces replicaban o sea, todos esos mensajes de injurias y calumnias contra mí. Pues, representante, estando esto claro, el asunto de la conciliación y de la retractación de la vicepresidenta Francia Márquez, quiero preguntarle por unas declaraciones del presidente Petro en Cali recientemente, porque es que nuevamente le habla a los jóvenes y los convoca a que defiendan su gobierno. Y dice él por ese golpe blando. Se lo hemos venido preguntando a algunas personas que entrevistamos. ¿Usted, representante Garcés, como integrante del Centro Democrático, quiere tumbar al presidente Petro? Miren la gravedad de estas declaraciones. Y otra vez se mete con los jóvenes porque son los jóvenes los que pueden llevar otra vez a bloqueos y a incendiar y a paralizar el país, instrumentándolos a ellos, que son la población hoy en Colombia que más desempleo tiene y más muertos está poniendo por la violencia. Yo quiero dejar clara la posición de Centro Democrático. Cuando Juan Manuel Santos era presidente del partido, le pedía la renuncia públicamente. Hoy a Petro estamos pidiendo es un juicio político en el Congreso, jurídico, por la violación de los topes de la campaña, por lo cual, de acuerdo al artículo 109 de la Constitución, el presidente debe ser retirado del cargo, dado que ya hay pruebas suficientes. Pero no es tumbar al presidente, como tal vez sí trataron al presidente Duque con todo esta violencia y los bloqueos y la desestabilización que hicieron en nuestro país. Y quiero mencionar algo, Diego, importante para los jóvenes. Les dije a los del Consejo Nacional de Juventud en la plenaria del jueves en el Congreso: jóvenes, no les vamos a decir cómo pensar ni qué decir, pero investiguen los impactos de las reformas estructurales que está proponiendo Petro al Congreso de la República. Estudien si la reforma pensional les va a permitir a ustedes pensionarse, y si esa reforma no les va a dejar toda la carga y la desfinanciación a ustedes para que la solucionen. Estudien si las reformas a la salud no están destruyendo el sistema de salud que habíamos construido con tanto esfuerzo, y les va a tocar a ustedes recuperarlo, y que va a generar muertes y malas atenciones. Y les dije, estudien, por favor, si la reforma laboral no le crea cargas a las empresas, a los emprendedores, para que en Colombia puedan haber nuevas empresas, crecer las empresas actuales. Los jóvenes tienen una responsabilidad muy grande de aprovechar su capacidad de liderazgo, sus estudios en este momento en las universidades, para profundizar en los temas y no dejarse llevar hacia puntos de falsedades y mentiras en estos momentos tan difíciles que vive nuestro país. Y Diego, para mí es claro que el presidente Petro, y respetando la división de poderes, quiere entonces desprestigiar al Congreso de la República, como también se ha metido con las Cortes, como también se metió en su momento con la Fiscalía, como lo hace constantemente con la Procuraduría. Quieren entonces imponer su forma de pensar, imponer los cambios. Así, entidades tan importantes para la democracia como el Congreso de la República considera que esos proyectos tienen serias inconveniencias, proponemos aprobar lo que veamos positivo, pero no, quieren es hacer lo que, como si fuera una dictadura la que tuviéramos en Colombia. Y ese mensaje que usted trae acá es un mensaje a los jóvenes. Y recuerde, Diego, que aquí en esta ciudad también salió a decir que si no le aprobaban las reformas políticas, las reformas que ha presentado el Congreso, iba a haber otro estallido social. Es que lo dijeron aquí en Cali, Diego. Quieren volver mi ciudad un punto de violencia para, a punta de la violencia, lograr transformaciones en el país. Pero, representante, mire que ahí es un poco curioso el presidente Petro. Él quiere liderarse un estallido social en contra de su propio gobierno, así como también quiere ir a la ONU
a denunciar que el jefe de Estado, que es él, no está cumpliendo el acuerdo de paz. Es que los mensajes del mandatario son confusos. Para mí, lo que quiere hacer con las Naciones Unidas es que emita las Naciones Unidas un mensaje fuerte a Colombia de que se debe cumplir los acuerdos de paz y él utilice los textos de la Constitución que fueron modificados por los acuerdos de La Habana para buscar imponer los cambios de su forma socialista, casi comunista, en que ve que debe funcionar los sistemas sociales y económicos de nuestro país y en el mundo entero. Él quiere escudarse en la ONU para obligarnos a los colombianos a hacer lo que él considere, violando la división de poderes. Y también quiero recordar que cuando Duque estaba presidente, que recibió los acuerdos de paz firmados sin presupuesto, le tocó al presidente Duque gestionar, organizar el presupuesto de la nación, y yo era miembro de la Comisión Tercera también, donde aprobamos los presupuestos, para poder cumplir con esos acuerdos. Y el presidente Duque dijo que los recursos no alcanzaban, y Petro decía que el Centro Democrático quería hacer trizas los acuerdos de paz y no querían cumplir. Y después de estar Petro ya posicionado, ganando las elecciones con ese discurso de nos están matando, todos son corruptos, no quieren la paz en Colombia, ustedes son guerreristas, gana las elecciones y no habían pasado 6 meses y Petro salió a decir que no habían los recursos para cumplir los acuerdos de La Habana. Entonces, es Y increíble. recuerde usted, representante, que acabó con la Consejería para la Estabilización, que era muy importante en la implementación del acuerdo de paz, y que el propio Timochenko, Rodrigo Londoño, salió a decir en un foro que Iván Duque hizo muchísimo más de lo que ha hecho Petro. El propio Londoño lo dijo. Esas son las narrativas mentirosas con las cuales ganaron las elecciones, y como sus propuestas también son irresponsables, no son viables, está el gobierno hoy en la mitad de su periodo de 4 años totalmente enredado y fracasando. Entonces, ahora tenemos que tener mucho cuidado de lo que va a pasar de aquí al 2026, porque están buscando es incentivar para mí un odio, meterle la responsabilidad a los demás, meterle la responsabilidad al Congreso, meterle la responsabilidad a los medios de comunicación, meterle la responsabilidad a la justicia. No quieren responder por toda la corrupción que hubo durante su campaña presidencial, donde vencieron a campañas honestas. Todo esto lo quieren volver una serie de procesos y movilizaciones para volver a ganar las elecciones en el 2026, porque empezaron la campaña desde ahora. Es increíble todo el tiempo que falta para las elecciones y el propio presidente habla del 2026 constantemente. La situación del país es muy delicada. Tenemos que tener mucho cuidado. No podemos caer en el discurso de la violencia. Tenemos que hacer pedagogía, tenemos que estudiar, tenemos que sensibilizar sobre lo que está pasando en estos momentos en nuestro país. Representante Cristian Garcés, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Que esté muy bien. Muchas gracias, Diego. Y yo quiero enviar un mensaje no solamente a Cali y a todo el país. Hubo personas que se encargaron de dividirnos, de llenarnos de odio, de enfrentarnos. Tenemos que lograr unirnos todos para sacar a nuestro país de la crisis económica y de la crisis de seguridad que tenemos. Y eso solo se hace teniendo responsabilidad, estudiando y no dejándonos engañar de discursos populistas cargados de odios y de mentiras. Esperamos que podamos salir adelante, Diego. Muchas gracias por la oportunidad de compartir lo que yo sufrí con todas esas declaraciones de Francia Márquez y de sus seguidores y la persecución política que hicieron para destruir mi nombre y afectar además mi seguridad durante todo ese momento tan difícil del llamado estallido social. Me despido de ustedes y estamos en contacto. Un gran abrazo, representante. A ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cita a través de todas nuestras redes sociales. Ingresen a semana.com. Allí encuentran todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.